Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al mensaje de la palabra del Señor, aquí en el canal Eduardo Ropart y también transmitiendo por el canal Casa de David TV, alineados con Dios. Un mensaje inspirado en el libro de Marcos capítulo 14, vamos a ir a Marcos 14 y vamos a ir a leer desde el versículo 32 en adelante. Usted puede estar compartiendo el link con sus amigos, con sus familiares, porque vamos a estar alineándonos con Dios. Cuando nos alineamos con Dios, nos alineamos con su voluntad. Por lo tanto, muy atentos, muy precisos en la lectura. Va a estar en la pantalla, yo la voy a ir leyendo, pero qué bueno que usted pueda tener la Biblia también en la mano y podamos seguir la lectura con mucha atención. Versículo 32 de Marcos 14. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir, escuche bien, temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense quietos y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Verso 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez. Porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Gracias, Padre, porque esta es tu palabra y la palabra puede ir, Señor, donde nosotros no podemos ir. Y por sobre todo, la palabra va a ser lo que nadie podría hacer. Por eso en este momento llena de unción, Señor, la palabra que sale de mi boca, porque salió primero de la tuya. Permite, Dios del cielo, que allí donde cada persona se encuentra sea ministrada poderosamente hoy, que cambie, Señor, el rumbo de su vida, que quienes están desalineados a tu voluntad entren, Señor, a esa voluntad poderosa, como tú nos vas a enseñar a partir, Señor, de este minuto. Gracias, porque aquí puede cambiar la historia de muchas vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alineados con Dios. Mire, un momento tan difícil para nuestro Señor Jesucristo. Venía de hacer una gran cantidad de acciones, de momentos, venía de tener una gran cantidad de momentos, de ungir a una mujer en Betania, de hablarles del último tiempo de la cena del Señor. Venía de tiempos en donde anunciaba lo que iba a venir. Él sabía, él sentía que lo que venía era una enorme batalla que lo iba a llevar al trono, a la máxima victoria que haya podido tener la humanidad en él. Este es el momento más importante de la humanidad junto con el momento del Calvario. Este es el momento en donde Jesús se prepara para entrar a la más cruel batalla que haya podido tener un ser humano y él
Él representándonos a todos nosotros. Yo no sé si tú has tenido una batalla cruel. Algunos lo han podido tener o lo hemos podido tener con una enfermedad, con un momento financiero, con la pérdida de un negocio, con el momento difícil del hogar, con la situación adversa de la vida, tal vez lidiar con una dificultad emocional o psicológica. No sé dónde puedas dar la gran batalla y todos podemos recordar ese momento tan difícil, o tal vez a alguien le estoy hablando en un momento muy difícil que está pasando, tal vez el más difícil de su vida. Y Jesús estaba representándonos allí. Estaba representando la más cruel batalla que se podía dar. Por eso es un momento para estar muy atentos de qué hizo Jesús para estar alineado con la voluntad del Padre. Hasta aquí él estaba alineado con la voluntad del Padre. Por supuesto, bueno, podía hacer las maravillas si no estuviera bajo su voluntad. Pero aquí entra en un momento de confusión. Aquí hay una confusión. Nunca antes Jesús había dicho estas palabras. Escúcheme bien. Dice, empezó a sentir temor y tristeza. Había sentido tristeza, pero no había sentido nunca temor. Él había sentido tristeza precisamente porque no le recibían. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Oh, Jerusalén, si hubieras sabido quién te hablaba. Sintió tristeza de ver, por ejemplo, a los fariseos religiosos hablando de leyes, de normas, de juicios, de actitudes que ellos mismos no podían practicar, y le daba tristeza que no pudieran despertar sus oídos. Pero no se le había combinado lo que hoy podríamos hablar de un trastorno de ansiedad generalizada con crisis de pánico o una crisis de pánico. Podría estar experimentando una de las cosas más difíciles que lidian los seres humanos en todo tiempo y especialmente en estas fechas, en estas épocas, en estos tiempos. Las crisis grandes de ansiedad. Una combinación, mira lo que dice ahí, de temor, de tristeza, y mira lo que dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Yo hablo con pacientes que dicen, caramba, yo siento morirme. Me da palpitaciones, taquicardia, se me reseca la boca, se me duermen las extremidades. Siento que me voy a morir, que lo más malo va a pasar, que ahí voy a morir. Siento angustia, siento ganas de botarme por algún lugar, de salir corriendo. En una crisis de ansiedad, la gente siente morirse. Yo siempre le digo a los pacientes, de ansiedad nadie se ha muerto, pero uno siente que se va a morir. Y mira quién lo dijo, Jesús. Era el momento más angustioso. En ese momento, escúcheme bien, en ese momento Jesús se desalineó de la voluntad del Padre. En ese momento Jesús se desalineó de la voluntad. Hasta ahí había estado en la voluntad de Dios. Pero en ese momento se desajustó. Perdió la voluntad, es decir, dudó, porque cuando a uno se le conviene el temor, la tristeza, la angustia, uno empieza a dudar. A dudar de todo. Especialmente, ¿seré capaz de atravesar este momento? A alguien estoy hablando que puede decir, no más, Señor, no aguanto más, estoy hasta aquí, este es mi límite, no soporto, estoy cansado, tengo fatiga, tengo ansiedad, no veo el futuro, o esta es una batalla, o esta es una guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Hay millones de personas que están viviendo eso en su matrimonio, en su hogar, en su economía, en su salud, en sus ideas, en sus pensamientos. Y aunque saben que Dios los ha bendecido, que Dios ha estado ahí, llegan un momento de descontrol. Y mira lo que pasa. Llega a un lugar llamado Getsemaní. Dice aquí que fueron a ese lugar llamado Getsemaní, que el jardín de Getsemaní es un jardín lleno de olivos, ¿sí? Por eso se llama el Monte de los Olivos. Ahí queda el jardín de Getsemaní. Y en ese jardín, pues obviamente ahí está la oliva que produce la unción. Imagínense, el aceite. El aceite de la unción. Era un lugar de unción. Era un lugar poderoso de unción. Y va Jesús allí. Y en ese lugar, bueno, ¿sabe qué significa Getsemaní? Trituradora, prensa de aceite. Era un lugar donde se producía el aceite más fino, más refinado. Es decir, la producción de la unción. Pero en ese momento Jesús no está en la voluntad de Dios.
Uno muchas veces no está ungido, está más bien asustado. Y Jesús estaba en ese momento. A pesar de estar en un lugar que representa la unción, no estaba en la voluntad del Padre, en ese instante, en ese momento. Getsemaní estaba preparado para Jesús. Jesús debía de ir allá. Y es que cuando nosotros a veces necesitamos ir a un lugar o pasar por un lugar, uno quisiera no pasar por él. Uno no quisiera ir a un quirófano. Uno no quisiera ir a una UCI. Uno no quisiera ir a un estrado judicial. ¿Alguien más conmigo? Uno no quisiera ir al entierro de un familiar. Uno no quisiera pasar por ese momento. Uno no quisiera ir a un sitio donde lo van a condenar, donde van a fallar en contra, donde lo van a traicionar, donde va a perder todo, donde sabe que va a ser muy difícil, donde sabe que le van a quitar todo. Usted no quisiera ir. Nadie quisiera ir. Ni Jesús quería ir. Por eso es tan importante entender que Él iba a un lugar necesario para poder ir al otro lugar de victoria. Hay pasos que son necesarios. Hay momentos que son desagradables, pero necesarios. Hay batallas que se tienen que librar, así tengas miedo, así tengas temor, así tengas angustia. Pero sabes que hay una guerra. Pero sabes que hay una batalla. Pero sabes que hay un momento difícil para poder pasar al otro lado y decir desde la victoria en la victoria, estoy con Cristo. Él tiene que pasar allí representándonos a nosotros, viviendo lo que vives tú y lo que vivo yo, el temor, la angustia, la ansiedad, la preocupación, el no saber qué hacer. El ser humano sufre cuando está desalineado de Dios. El ser humano no entiende la vida, no sabe qué hacer. Nosotros desde el Génesis fuimos desalineados, desde que Adán y Eva decidieron por su voluntad aceptar el engaño del enemigo. ¿Y cuál era el engaño del enemigo? La propuesta o el objetivo del enemigo, desalinearnos de la voluntad de Dios. Todo el tiempo trabaja el enemigo de la humanidad para desalinearte de la voluntad de Dios. Tiene que hacerlo todo, meterte miedo, angustia, ansiedad, para que no estés en la voluntad de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso, cuando el ser humano acepta la voluntad del enemigo, de tener otra voluntad como Dios quiere ser, como Dios, come de este fruto del mal, para que también tengas la voluntad del mal y la voluntad del bien. Para que no sepas nunca más qué hacer, era la propuesta. Para que empiecen las dos voluntades, las dualidades, las dicotomías, las divisiones dentro de ti. Porque tenías que comer de la semilla para producirlo al resto de las generaciones. Y Jesús en ese momento estaba decidiendo todo lo que había pasado en el Edén y todo lo que iba a pasar de aquí en adelante. Por eso estamos en este momento también con Él, justamente con Él, juntamente con Él y precisamente con Él. Cuando hay dos voluntades dentro del ser humano, usted duerme y no descansa. Usted se levanta cansado. Cuando hay dos voluntades, usted cuando tiene que vivir el día se duerme. Hay dos voluntades, hay dos acciones. Cuando va a dormir se queda despierto y cuando tiene que estar despierto se empieza a quedar dormido. Hay gente que toma bebidas para no dormirse en el día y toma pastillas en la noche para poder descansar. ¿Qué es eso? Dos voluntades. Dos voluntades. Lo mismo pasa en muchas cosas. No sabe si acudir aquí o allá. Desde que se inventaron el plan A, el plan B y el plan C, se desalinearon de la voluntad de Dios. Porque la gente quiere saber que si falla una cosa, estará la otra. Eso dio un poco de seguridad a la mente racional, pero dejó muchas dudas a los conceptos existenciales. De allí aparecieron los suicidios, las automedicaciones, los fármacos para controlar los deseos, las ansiedades.
Cuando empezaron a existir los planes B, los planes C, los planes D, empezó la mente a producir la idea de quitarse la vida si no tenía el sentido que quería darle. Empezaron a autoagredirse aquellos que no querían sentir el dolor y querían sentir un dolor peor. En este momento Jesús te representaba a ti y a mí, que están absolutamente estallados por dentro, no sabiendo qué hacer. Él representaba lo mismo, él vivía lo mismo. Hay trastornos emocionales muy fuertes. Cuando estamos desalineados de la voluntad de Dios, hay pensamientos obsesivos. Hay imaginaciones que no tienen sentido. El infierno, en ese momento en donde uno entra a un Getsemaní, a un momento en donde la unción va a caer gota a gota por nuestra frente como gotas de sangre, como le pasó a Jesús, en donde sus glándulas sudoríparas se fueron al máximo hasta reventarse y convertirse ese sudor en sangre, es decir, el momento más difícil y más angustioso de un ser humano. Ahí en ese momento empezó a temblar el infierno. Porque en ese momento de mayor ansiedad y de mayor angustia, empieza a temblar el infierno cuando tú empiezas a buscar al Padre, empiezas a buscar a Dios. En ese momento el infierno tiembla porque dice, ahora se van a alinear otra vez. Voy a perder la batalla, dice el enemigo. Porque lo que quería era mantenerlo angustiado, preocupado. Lo que quería era tenerlo bajo tristeza, bajo temor. Ahí lo dice el versículo 33 y 34 de Mateo 14. Así te quería tener. Pero mire qué pasa. Que en el sitio de la unción es el momento, en el sitio más difícil, es el momento en donde se empieza a proclamar tu victoria. Alguien diga amén. En el momento más difícil que tú estás teniendo y vas y buscas al Señor, en ese momento empieza a darse tu victoria. Alguien diga amén. Pero mira lo que pasa. Punto número 1, versículo 36. Dice, y voy a leer desde el 35 para que lo tengamos en el texto completo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Primer punto, para empezar a alinear nuestra voluntad. El primer punto empieza deseando no pasar por ese momento. Dice, Señor, yo oro para no estar alineado a tu voluntad. Yo no sé si a alguien le ha pasado, ¿sí? Jesús le estaba pasando eso. Señor, oro porque no me tenga que pasar por ahí. Pero es que pasar por ahí era su voluntad. Pero uno ora como para decir, déjame no pasar por ahí. Empieza uno a decir, Señor, que no tenga yo que pasar por estas. Ayúdame, ten misericordia. Jesús lo hizo como hombre. Padre, de ser posible, para ti todo es posible. No me hagas pasar por estas. En este momento que estoy predicando eso, me acuerdo tantas personas que en consulta, que en terapia, que bajo la expresión de su dolor, me dicen, ¿por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que pasarme por ahí? ¿Por qué tuvo que irse mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hijos? ¿Por qué tuve que pasar por esa voluntad tan dolorosa? ¿Era la voluntad de Dios que yo pasara por ese momento? El Señor Jesús lo sabía y decía, Señor, déjame acá, que no tenga que pasar por este momento. Abba Padre, todo es posible para ti, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento cambian las cosas. Todos hemos orado, todos hemos pedido no pasar por los momentos difíciles. Pero si nos toca pasar y le decimos al Señor, pero que sea tu voluntad y no la mía, en ese momento empezaste a alinearte a la voluntad de Dios. Empezaste a proclamar la victoria más poderosa de tu vida. Cuando tú sueltas el paso, Él no se iba a quedar. El problema, ¿cuál es? Que uno siente que si pasa por ahí, se puede uno quedar ahí.
en la tristeza, en el dolor, en la ansiedad, en la angustia, en el miedo, en el dolor. Mire, por miles de años las religiones tuvieron colgado a Jesús todavía en un madero. Ahí lo tienen colgado. Como si el Señor se hubiera quedado colgado en el madero. Por miles de años. Yo recuerdo, yo tengo memoria infantil y recuerdo que me regalaban unos cristos, ¿sí? En donde Jesús estaba ahí colgado. Pareciera que se quedó ahí. Claro, es la representación de que Él fue a la cruz, yo lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, pero lo que pasó no fue eso, Él no se quedó en la cruz, Él vive y reina, alguien diga amén. Pero cuando estaba pasando por ese momento, se desalineó de la voluntad y dijo, Señor, si es posible, no. ¿Cuántas veces nos desalineamos de la voluntad de Dios haciendo lo bueno? Alguien más con Jesús. Dice, Señor, pero yo no tendría por qué pasar por ahí. Conozco miles y millones de personas, con testimonios incluidos, que hacen lo bueno y lo hacen bien y viven vidas que tal vez son placenteras, pero no están alineados con Dios. El problema es que cuando vayan al Seol, al sepulcro, ahí van a quedar porque no van a pasar. Y no por Dios, sino por ellos, porque decidieron hacer lo bueno, pero no estar en la voluntad de Dios. Y ni qué decir el que hace el mal, porque pues obviamente ya tiene su propia consecuencia. Pero el que hace el bien está engañado, si no acepta la voluntad del Padre. A alguien le estoy hablando y le estoy llamando a su corazón a buscar a Cristo. Y decirle, Padre, aunque yo tenga que renunciar a varias cosas, si es tu voluntad, prefiero estar allí que no estar fuera de ella. El mismo salmista decía, prefiero estar en la puerta del templo de por vida que estar por fuera de él, que estar fuera de tu voluntad. Yo quiero estar, Señor, en tu presencia, en tu voluntad, bajo tu gracia, bajo tu línea. Es preferible estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque podemos buscar lo bueno, pero si no es la voluntad de Dios, ¿a dónde te lleva esto? Jesús podía seguir haciendo cosas buenas, ¿sabes? Hasta ahí había hecho tantas cosas buenas. Había dado a los pobres, les había dado alimento, les había multiplicado los panes, los peces, había sanado enfermos, había liberado a los endemoniados, les había predicado y les había abierto las ventanas de la inteligencia a millones de personas, había dejado consignado 4 evangelios. ¿Qué más bueno? ¿Era necesario ir a la cruz? ¿Tenía que pasar por la cruz el Señor? ¿Para qué? Si estaba haciendo lo mejor en la tierra. Podría abrir iglesias, podría hacer 1000 cosas. A alguien le estoy hablando que perdió su familiar, que hacía lo bueno, que hacía cosas maravillosas por Dios, pero se fue producto del COVID. ¿Por qué, Señor? Si Él estaba haciendo lo bueno, si plantaba iglesias, si adoraba, si nos aconsejaba, si nos bendecía, si nos amparaba, si era el hombre de Dios, la mujer de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros preferimos lo bueno que lo de Dios, que es lo mejor, que lo del Padre. Ahí perdemos nosotros muchas veces su voluntad. Y Jesús lo vivió y lo sintió y lo predicó y lo dejó consignado en el libro de Marcos, como lo estamos leyendo. Nuestra voluntad a veces evita el momento difícil, pero la batalla hay que darla. Alguien levántese en este momento y dígale, Señor, yo quiero dar la batalla porque me espera la victoria. Y si es tu voluntad que tenga que batallar esto, que me tenga que enfrentar a la más cruel traición, como lo hizo Jesús, pasaré. Y tú me darás la victoria, porque estoy alineado en tu voluntad. Es que en ese momento el reino de los cielos se alineaba con las situaciones de la tierra y solamente se necesitaba la voluntad de uno, y se llamaba Jesús. Por eso Jesús, mira lo que hizo Jesús. Alguien, por favor, entienda esto y empiece a hacerlo. Yo sé que lo hacen, pero hay que hacerlo más.
Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Hay que orar, amigos. Hay que orar, compatriotas. Hay que orar, ciudadanos del mundo. Como usted quiera sentirse o decirse. Hay que orar, porque si usted no ora, usted se queda en la voluntad suya, porque el miedo, la tristeza y la angustia deciden por usted. A alguien le estoy hablando acá. El miedo, la tristeza y la ansiedad deciden por la voluntad de las personas. Muchos han decidido cosas terribles por miedo, otros por tristeza y otros por ansiedad o por angustia, como pasaba con Jesús. Pero Él decide ir a orar, alguien más decide ir a orar y decide ir a orar ¿para qué? Para decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Punto número 2. Mira lo que pasa, verso 33, dice aquí. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir tristeza. Comenzó a sentir temor. Mire esto. ¿Dónde está la gente que nos debe acompañar en el momento difícil? Se llevó a los del círculo íntimo, se llevó a la gente de él. Cuando estamos en un momento difícil, llamamos a la gente cercana. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas a entrar a alinearte con la voluntad de Dios, la gente se duerme. ¿Cómo dijiste? Sí, la gente se duerme. ¿No lo has probado? Pruébalo. Cuando tú estás en un momento muy difícil, la gente queda como adormecida. Y uno se preocupa, uno dice, por favor, despiértense. Estamos en un momento difícil, alguien más conmigo. Y dormidos. Y estamos hablando de Juan, de Pedro y de Jacobo. Alguien dice, uy, bueno, yo pensé que era el único en la vida. Se duermen en el momento más difícil. Se durmieron. Cuando uno anda con la gente equivocada, esa gente se le duerme a uno. Esa es señal de que la gente está... Es porque esos no son. Porque ellos no son. No te puedes dormir en el momento difícil. Pero al que está pasando por el momento difícil se le duerme la gente. ¿Le pasó a Jesús? Tú y yo hemos estado en momentos muy difíciles. Y ninguna compañía nos serviría. Porque hay gente dormida. Le pedimos a la gente más cercana que nos ayude, que esté con nosotros, que se mueva. Cientos de personas están sentidas, dolidas en su corazón. ¿Por qué? Porque su Getsemaní lo tiene que pasar solo. Pastor, ni me llamaste. Es que no me necesitabas a mí, necesitabas a Dios. Donde yo me meta, hago las veces del mismo diablo. ¿Alguien está entendiendo? Ahí no me puedo meter. Tú te metes con Dios y cuando te metas con Dios después aparezco yo. Porque tú no me necesitas a mí, necesitas a Dios. Pastor, me dio COVID y ni te enteraste. Muy difícil porque bolita de cristal no tenemos. Ahora oramos y tú nos anuncias y nos dices, pero a lo mejor nos dormimos. Porque tú necesitas en ese momento al Señor, ¿alguien está entendiendo? Necesité de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos, de mis parientes y no estuvieron porque no necesitas a ellos, necesitas a Dios. Porque tú en el momento más difícil de tu vida no te puedes alinear con la gente, te tienes que alinear es con Dios. Por eso Jesús entendió esto. Muy difícil, pero es necesario. Es necesario que te desalinees con la gente y te alinees con Dios. Porque es necesario que solamente escuches la voluntad del Padre. Recuerda qué hubiera pasado si se lleva a Pedro. Pedro ya le había dicho, no, yo no te dejo morir, el que se venga contra ti se mete conmigo y si te van a matar entrego mi vida. Y Jesús ya le había dicho ahí, apártate, Satanás, porque yo no necesito estar alineado contigo sino con el Padre. Eso ya había sucedido minutos antes. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién es? Por Dios, pero esto tan raro. Te van a traicionar. No hay iglesia que no haya tenido traición de los más cercanos,
de los más íntimos, o si no, no es iglesia. Porque si a Jesús le pasó, ¿por qué a ti y a mí no? Y si no te ha pasado, te va a pasar. No para que desconfíes, sino para que te prepares. El que está a tu lado te va a traicionar. Como mínimo te va a dejar solo en el momento de la angustia. Porque ahí tienes que estar alineado con Dios. No es por malo, pero lo hacen mal. No es por malvado, pero no están alineados con Dios. Si no estaba Jesús alineado, menos ellos. ¿Estás entendiendo esto? Y Jesús, mira lo que pasa. Verso 37, luego volvió a sus discípulos y les encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantener despierto ni una hora? Les había encargado que oraran. Dormidos se quedaron. Les había encargado a ellos velar una hora. Les había dicho, quédense aquí una hora, por favor, pónganse a orar. Verso 36, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntese aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Juan y comenzó a sentir tristeza. Y él viene y le dice, señores, si yo estoy orando, pues ustedes no se pongan a dormir. Si alguien está orando, acompáñenlo en oración. Pero ellos se quedaron dormidos. Y vuelve y le dice, Pedro, Simón, o sea, increíble contigo, que eras el más adelantado, el más avanzado, el que más proclamaba la fidelidad. Necesito que ores, necesito que estén orando, necesito que estén clamando, necesito que estén buscando el rostro del Señor. Y mira lo que está pasando, se están quedando dormidos. Y bueno, aquí hay algo importante. Punto número 3. Mire aquí, versículo 39. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirles. Al volver por tercera vez, volvió por tercera. Es necesario que ores y ores. Punto número 3. Es necesario orar y orar. Es necesario orar y orar. ¿Por qué tiene que orar tanto? ¿Por qué se tiene que orar tanto? Primero, se ora por uno mismo. Jesús tuvo que orar para él alinearse a la voluntad del Padre. Mire esto tan importante. Jesús tuvo que ir a la oración para alinearse a la voluntad del Padre. Oró por él. 2, oraba por ellos. Oraba por ellos. Porque ellos se quedaban dormidos. Hay gente que se queda dormida y uno tiene que orar por ella. Hay gente que se queda dormida. Usted le encarga la oración y se queda dormido. Entonces toca orar por ellos. Segunda oración. Y tercero, tuvo que orar por la voluntad de Dios, del Padre. Por tercera vez les encargó orar y ellos volvieron a quedarse dormidos. Es más, ya ellos no sabían ni qué decir. Ya no saben ni qué responder, ni qué excusa sacar del por qué no hay oración. Escucha bien esto. Para estar alineados con Dios, necesitamos orar. A veces para estar alineados con el Padre tienes que estar desalineado con los demás. Porque si tú esperas a que los demás se alineen contigo, no vas a pasar el Getsemaní. No vas a pasar el momento amargo, el momento duro. Donde el Señor Jesús se ponga a esperarlos, ahí se queda. Hay ministerios, familias, personas, hogares, empresas, esperando que los demás hagan algo. Y ahí se quedan. ¿Sabes qué dicen? El día que ustedes me apoyen, esto será diferente. El día que ustedes me ayuden, será diferente. El día que toda la iglesia adore, será diferente. El día que, ¿sabes qué? Te vas a quedar esperando. Porque Jesús se quedó esperando. Por tercera vez volvió y se quedaron dormidos. Por tercera vez volvió y estaban en la misma. Y entonces él, que esperaba el respaldo de oración, dijo, voy a orar
por los que duermen y no oran, voy a orar por mí porque tengo angustia, temor y tristeza, y voy a orar por la voluntad del Padre. Yo quiero decirte esto, que nosotros tenemos que orar y buscar a Dios en los momentos más difíciles, y no dejar de orar hasta que algo suceda. Y si no sucede, sigue orando hasta que suceda. Y siguió orando, y siguió orando, y siguió orando. ¿Y sabe qué pasaba en ese momento? Que él se iba alineando con la voluntad del Padre. Ya no dice aquí, y oraba y seguía sintiendo temor, sino ya desapareció el temor, la angustia y la tristeza. En este momento está desapareciendo el temor de una persona, la angustia, la tristeza, la soledad, el miedo que tenía, la dificultad que lo atormentaba. En este momento hay personas que van a soltarse de grandes manifestaciones demoníacas sobre su vida, porque están clamando al Señor y diciéndole: Señor, yo soy esa persona que a veces me quedo dormido en la oración, que a veces no quiero orar, que a veces no siento que deba pasar por estas, que no merezco pasar por estas, pero en el nombre de Jesucristo hay alguien que en este ministerio está orando por ti, para que tú pases pronto por esta situación y puedas ver la manifestación más gloriosa de tu vida, la manifestación más poderosa, porque de allí, del lugar más difícil, se desató la unción más grande, la prensa de aceite que significa el jardín de Getsemaní, se derramó sobre el ungido del Señor y lo llevó alto, muy alto, y lo llevó al trono, y desde allí gobierna los cielos y la tierra por haber pasado un instante por el Getsemaní, por el momento difícil, porque no se alineó al que te decía: no pases por ahí, Dios no quiere eso, Dios no muestra eso, hazte a un lado, cállate, porque si tengo que pasar por acá, porque es la voluntad de Dios, pasaré y veré su gloria muy pronto. A ti está llegando ese momento, está llegando ese instante. Todo va a empezar a ser diferente, porque no necesitas la voluntad de nadie, sino la de Dios. Acaba el Señor de darte una liberación muy grande, porque te quitó la esperanza en alguien y te puso la esperanza solo en Dios. No es el trabajo que te van a dar, no es el contrato que te van a asignar, no es la puerta que se te va a abrir por tus dones y tus talentos, que son buenos, claro que sí, pero no sirven si no estás en la voluntad del Padre. No sirven si no estás en la voluntad de Dios. No te van a servir todo lo bueno que hablas, lo bonito que dices, lo gracioso que eres, lo talentoso que has sido, las medallas, los títulos, los honores que has recibido, los milagros que Dios ha hecho en ti. No van a servir si en el momento más difícil de tu vida tú no dejas la voluntad de todo eso y te alineas con la voluntad del Padre. Nada de eso le sirvió a Jesús. Él no llegó a Getsemaní diciendo: tengo todos los cartones, los títulos, los méritos, las certificaciones de milagros, prodigios, sanidades, predicaciones maravillosas, multitudes viniendo a mí. Nada de eso le sirvió en el momento de la angustia. A un hombre de gobierno le estoy hablando. A un hombre de ministerio le estoy hablando. A una mujer de privilegios y honores le estoy hablando. Porque no es eso lo que te va a alinear al Padre. Sé que has hecho lo bueno, pero Dios quiere hoy que estés en la voluntad. Allá no hay bueno ni hay malo. Allá solamente hay una unción de victoria. Sé que hay alguien con lágrimas en sus mejillas, porque el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón y te está sacando del dolor que tú decías: ¿por qué me toca pasar por esto? Si yo te pedí, Padre, que no pasara por estas. Y te está diciendo: durará apenas unos instantes.
porque se está aproximando la victoria, porque se está aproximando la unción, porque se está aproximando algo que tú ni siquiera te imaginabas. Se acabó. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero posteriormente va a ser exaltado. Alineémonos con la voluntad de Dios. Te doy una demostración precisa. Una más, cuarto punto. Váyase al Génesis conmigo. Mire cómo comenzó todo esto, para que usted pueda entender que en la voluntad de Dios, a veces, con frecuencia, hay que pasar por momentos muy difíciles en la voluntad de Dios. Dios no quiere que los vivas, pero sí quiere Él que los pases. Dios no quiere que te quedes, quiere que te fortalezcas en esos momentos. Dios no quiere que dependas de nadie, de la voluntad de nadie. Dios quiere que dependa de la voluntad de Él. ¿Sabes por qué? Por esto, punto número 4. Porque desde la creación todo tuvo que ser alineado para ser productivo. Así, anótalo ahí. Porque desde la creación todo tuvo que ser alineado con el Padre para que fuera productivo. Mira esto. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Ahí estaba. El caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, empezó a moverse para alinearse. Mira esto, aquí lo hizo. Había un caos, había un momento difícil. El momento que tuve, esto se volvió un caos. Y está bien, en ese momento el Espíritu de Dios empieza a moverse para alinearse. Y Dios dijo que exista la luz. Y se alineó con la voluntad y fue la luz. Y Dios dijo, separadas las tinieblas, pongan aquí el mar, hasta aquí va el mar, aquí va la tierra, aquí va el sol, aquí va la luna, aquí van las estrellas, aquí va esto, aquí va que, y le empieza a alinearse todo con la voluntad. Por eso la naturaleza es preciosa, porque está alineada a la voluntad del Padre. Y una vez alineada, fue productiva. Totalmente productiva. Y por eso no cesará, dice la palabra, la sementera de dar su semilla para que dé su fruto. No cesará la mano de Dios en ayudarte hoy que estabas necesitado. No cesará la voluntad de Dios en levantarte porque estabas caído. No se detendrá el poder de Dios en el momento difícil para liberarte porque están rotas las cadenas. Porque cuando te alineas en la voluntad del Padre, todo empieza a ser productivo. Alabe su nombre, declare su presencia y ven a la oración con nosotros. Señor Jesucristo, gracias por haber ido junto conmigo representándome en ese Getsemaní. Gracias, Señor, porque solamente tú pudiste hacerlo por mí. Gracias porque nadie podría hacerlo en mi vida. Nadie podía hacerlo sino solo tú. Porque tú representaste mi angustia, mi temor, mi ansiedad, mi desesperación. Porque cuando yo siento morirme, hoy debo acordarme que tú sentiste eso, sentirte morir. Gracias, Señor, porque en este momento de angustia, de ansiedad, de dificultad, yo me alineo con el Padre y pierdo toda dificultad que haya podido estar en mi vida.
y entro a la esencia poderosa para entrar en un momento victorioso. Es necesario pasar por acá, es necesario pasar a veces por la angustia, a veces por la ansiedad, a veces por la tristeza. Dios sabe que has pasado, Dios sabe que has perdido la voluntad muchas veces, pero en este momento estás volviendo, estás diciendo: perdóname, Señor, yo pensé que esto era bueno, yo pensé que esto era tuyo, yo pensé que esto era de Dios, yo pensé que me ibas a evitar este momento, pero hoy estoy entendiendo que solo tú, Señor, llegaste para tomarme y darme el avance que necesitaba, colocarme en el sitio de la unción más grande para decirme: ahora eres mi hijo victorioso, eres mi hija victoriosa, levántate ahora, porque estabas esperando que otros te ayudaran cuando yo soy tu ayudador. Estabas esperando que alguien te diera que yo soy tu proveedor. Estabas esperando que alguien te sanara, yo soy tu sanador. Estabas esperando que alguien te diera la mano, yo soy tu brazo. Estabas esperando que alguien te acompañara porque te sentías solo, sola, yo soy tu cobertura. Estabas esperando que alguien te ayudara para que fueras famoso, yo soy el que lleva la gloria. Estabas esperando que alguien viniera y te pusiera en el mejor lugar. Has pasado por el Getsemaní. Ese es el mejor sitio. Oh, te adoro, Dios. Hoy te adoro, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque hoy ha llegado la voluntad del Padre sobre tu vida. Venga conmigo y dígale. Levante su adoración y dígale a Él: nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Solo con el Padre, nadie más. Por la eternidad, nadie más. Buscar, solo a ti, Señor. No hay nadie como tú. Te alabo, Señor, y te exalto. Toda la gloria. Póstrate delante de Él y dile: Señor, como en Getsemaní lo hizo Jesús. Así los demás estén dormidos, así los demás estén cansados, les pesen los ojos. Así los que prometieron no estuvieron. Los que dijeron que siempre iban a estar, hoy no están. Solo estás tú. Solo estás tú. Y tú eres suficiente. Vaya al interior y dígale: contigo me basta, Señor. Es que para estar en tu voluntad solo necesito que estés tú. Entrégale allí tu vida, ríndete a Él y dile: Señor, yo te entrego mi voluntad. Que no sea la mía sino la tuya. Y voy a pasar este momento. Ya lo estoy pasando. Estoy llegando al otro lado. Me estoy encontrando que todo lo que pasé, que todo el sufrimiento que pasé, que todo el momento difícil que sucedió, era precisamente para estar en tu voluntad. Porque si tú has pasado por los momentos más difíciles de tu vida y hoy estás adorando a Dios, es porque estuviste y estarás en la voluntad del Padre, alineado con Él, lleno de su presencia y de todo su amor. Y fue levantado el Señor y fue exaltado hasta lo sumo y venció en la cruz y rompió las cadenas y desató sobre toda la tierra la gloria más grande que pudo existir. Y tembló la tierra y temblaron los cielos, porque el ungido del Señor hizo la voluntad del Padre y venció sobre los mismos infiernos, sobre la tierra y los confines de la tierra, para estar hoy desde su trono gobernando los cielos y gobernando la tierra. Y viene pronto como fiel y verdadero. Viene por ti y por mí. Por eso entrégale tu vida a Jesús y dile: Señor, en este momento alineo mi corazón al Padre.
Padre, te recibo en mi corazón. Dígalo conmigo, te recibo en mi corazón. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú fuiste al Getsemaní y a la cruz por mí. Y hoy acepto que tú estuviste antes de que yo estuviera, de que tú venciste antes de que yo fuera a la batalla, de que hoy mi vida no depende de nadie sino de ti. Y por eso, Señor, por ser mi Salvador, decido seguirte y deseo servirte. Acuérdate siempre de mi nombre, escríbelo en el libro de la vida. Nadie más llena mi Enséñame a corregirme. Buscaré tu nombre en oración. Seguiré siempre, todos los días de mi vida, tu nombre. Porque el bien y la misericordia estarán conmigo. Y en la casa del Señor moraremos por siempre. Amén y amén. Gracias, Padre, porque la bendición de Dios está en la voluntad. Gracias por alinearnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire qué buen tiempo de la palabra nos ha llevado a un tiempo diferente, a una unción distinta, a estar en la voluntad de Dios. No hay nada que te dé más paz que estar en la voluntad de Dios. Por eso en este momento no olvides inscribirte y suscribirte en este canal, porque allí seguirás recibiendo notificaciones, suscripciones, para que tú puedas estar con nosotros también alineados, porque estamos alineados con el Padre, y recibir todos los días la palabra de Dios en tu aparato celular, en tu dispositivo, para que puedas recibir también toda la oración que todos necesitamos estar compartiendo, como hoy el Señor nos lo estuvo enseñando. Gracias, Padre, porque hemos pasado un tiempo maravilloso en tu voluntad. Permítenos mantenernos en ella para que podamos seguir comprendiendo tu palabra aquí en este canal Eduardo Ropart y también en el canal Casa de David TV. Usted puede sintonizarnos. Bendiciones a todos. Nos encontramos en unos minutos en la siguiente predicación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.